Participemos escuchando la palabra de Dios en esta hora. Hermanos, buenos días. Después de 2 intentos fallidos, ¿verdad, Caleb? La tercera es la vencida. Hoy, por la gracia de Dios, tengo el privilegio de compartir el tema. Han habido situaciones por las cuales no se ha podido concretar estar con ustedes, y para mí es un gozo poder servir de instrumento a nuestro Dios para llevar su evangelio, para llevar a cabo la predicación de su palabra. Antes de empezar el estudio de esta mañana, me gustaría que inclináramos el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque son buenas nuevas de salvación para aquel que cree. En este momento pedimos tu dirección para que las palabras expresadas aquí sean conforme a tu espíritu, Señor. De este siervo no puede salir nada bueno, Señor, si no es inspirado por tu espíritu. Permite que Él pueda trabajar en mi corazón, en mi mente y así en cada uno de los aquí presentes, para que lo expresado pueda llevarse a la práctica y así, Señor, poder producir la sabiduría que tú quieres para poder conducirnos en esta vida. Te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús, por quien tenemos acceso a esos méritos. En Jesús, amén. Hermanos, como pueden ver hoy el tema va a estar basado en un personaje que en lo personal me identifico mucho con él. Ese personaje es Pedro. Y no crean que el Pedro después de la conversión, me refiero al Pedro antes de. Ahora, el tema me ha pedido nuestro hermano Caleb que fuera enfocado hacia los nuevos cargos que se van a tomar las personas que han de llevar a desempeñar durante este año eclesiástico que viene la labor en el cargo que le haya tocado y que estuviera enfocada en el servicio, en el llamado de Dios a su pueblo para servir. Y es justamente lo que nosotros leímos en el texto de Juan 21:15, que nos decía: Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y después de que Jonás le responde que le amaba, Jesús le dice, ¿qué cosa? Apacienta mis corderos. Jesús le estaba haciendo ¿qué cosa? Un llamado a el servicio. Ahora, tenemos nosotros otros llamados en la Biblia para servir. Tenemos un personaje llamado David que todos conocemos, y David recibe el llamado. Nosotros sabemos en el contexto en el cual David recibe el llamado. Él era un jovencito que cuando el profeta llega delante de su padre, de Isaí, y manda a llamar a los otros jóvenes, a los otros hermanos de él, ve al más grandote y dice: este seguramente es. Tiene el porte. Podríamos decir que Saúl era hermoso. Cuando el pueblo vea a este muchacho va a decir: no se ha perdido mucho. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios a el profeta? No mires, sino qué cosa miro yo, dijo el Señor. Corazón. Y entonces cuando el profeta ve al pequeño David, su expresión fue: no puede ser este. Pero Dios le dijo: ve, úngelo, porque este es el que yo he designado que sea rey de Israel. Era un personaje que tenía una relación con Dios, pero que tanto para su papá, que tanto para sus hermanos y tal vez para sus conocidos, no daban ni un peso por él. Tenemos otros personajes como Eliseo, discípulo, por decirlo así, de Elías. Pero nosotros vemos que cuando Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, Eliseo, ¿qué le pidió a Elías? Doble porción. Y ahora nosotros podemos decir, ¿por qué pidió doble porción? ¿Será que quería ser doblemente poderoso? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben ustedes por qué Eliseo pidió doble porción? Porque Eliseo
creía que él no tenía la capacidad que tenía Elías. No fue por soberbia, no fue para hacer milagros mayores. Es porque él reconocía que en su interior no existía la capacidad y por lo tanto necesitaba una doble porción. Es decir, si Elías lo había hecho con una porción, necesitaba el doble. ¿Qué reconocía Eliseo? Su incapacidad. Ahora tenemos otro personaje, Moisés. Cuando Moisés fue llamado, ¿qué dijo Moisés? Señor, no puedo. Soy un tartamudo. No tengo la capacidad. Ahora, si Dios hubiera llamado al Moisés que fue educado en el palacio de Egipto y Moisés no hubiera transitado el camino del desierto, Moisés hubiera dicho, Señor, yo puedo. Señor, yo lo voy a hacer. Señor, yo te voy a servir. Yo sé que puedo liberar a tu pueblo. Pero precisamente Dios llevó al desierto a Moisés para que Moisés en el desierto aprendiera y conociera quién era él en realidad. Moisés dice que fue considerado el hombre más paciente que ha existido sobre la tierra. Y yo comprendo a Moisés porque en cierta ocasión a mí se me ocurrió criar borregos. Ay, son terribles, pero son tan bonitos. Yo me acuerdo que los metí en un cerco y hermanos, esos animalitos buscan salirse por donde tú no tienes idea. Y le tapas un hoyo y abren otro y así son. Y mi tendencia era enojarme con esos animales y decía yo, les aventaba palos. Hasta que un día, justamente en la analogía de Moisés, entendí eso. ¿Por qué usó Dios las ovejas en Moisés? Porque me acuerdo que yo peleaba con ellas hasta que un día dije, son animales y se te van a salir una y otra vez. Si no entiendes eso, vas a seguir sufriendo tantas veces se te salgan. ¿Y saben qué, hermano? Tomé otra postura. Y cada que se me salían, ¿qué hacía yo? Pues ir a meterlas. Ya no con la complicación del enojo de por qué se habían salido, sino entendiendo que así era el proceso. Y creo que así fue como Moisés fue aprendiendo mansedumbre. Si ustedes pueden ver, Moisés es un ejemplo de lo que Dios puede hacer para transformar el corazón del hombre y convertirlo justamente en lo que Dios quiere cuando Jesús dice, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con aquellos a quien Dios llama, pero no son como Eliseo? No son como Moisés. No son como David. ¿Qué tiene que hacer Dios para poderlos hacer útil para el servicio? ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer? Transformarlos. ¿Y cómo se logra la transformación? ¿Cuál es el primer paso para la transformación? ¿Perdón? ¿Sí? Ajá. ¿Y la contemplación a dónde te va a llevar? La humillación. A darte cuenta que Él es el santo y que en mí nada bueno hay. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Aquellos que se sienten que no son capaces, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Van a depender de Dios. Aquellos que sienten que no son capaces van a reconocer su falta de capacidad y por eso son aptos para ser capacitados por Dios. Pero ¿qué pasa cuando el discípulo cree que está capacitado, pero Dios opina diferente a él? ¿Qué sucede allí? Y eso es justamente lo que sucede, eso es justamente lo que la historia
de Pedro nos enseña. Dios, mis queridos hermanos, te quiere transformar hasta el punto en que te dejes conducir por Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre actúa diferente. ¿Han leído ustedes en la Biblia que se haya derrumbado una muralla igual como se derribó la de Jericó? ¿Verdad que no? Porque Dios lo usó una vez y ya. ¿Han leído ustedes en la Biblia donde usó otros 300 hombres para derrotar, a un ejército con cántaros y antorchas? ¿Lo han leído? ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, por ejemplo, en Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca. ¿Y qué pasa cuando el cristiano se aprende el método y cree que la vida cristiana y el servicio a Dios es así? Es llámese el caminito y sé por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pierde conexión con Dios. Porque confía en ¿qué? Sí mismo. Y entonces la segunda vez el método de Dios era diferente. Y la segunda vez había ¿qué? Pero eso es lo que sucede con nosotros. Pensamos que somos aptos para el servicio. Pensamos que este cargo lo puedo desempeñar porque soy elocuente, porque hay liderazgo, porque tengo capacidades, porque la gente me dice, eres muy bueno. Y me la creo. Pero mis queridos hermanos, si Dios actuara igual siempre, de manera sistemática, el hombre ya no consultaría a Dios, sino seguiría procesos. Y el consejo divino quedaría obsoleto. Ahora, entrando a la vida de Pedro, que es el ejemplo de lo que Dios quiere hacer con cada persona, nosotros podemos ver en la vida de Pedro, y es que hay veces, como aquí vuestro servidor en su momento decía, leía yo la historia de Pedro y decía, este es mi tío necesita escuchar este sermón, y preparaba un sermón para mi tío. Y eso es justamente cuando tú lees la Biblia para otro, no tiene un efecto transformador en ti. Pero cuando empecé a ver que Pedro era yo, que el pueblo de Israel era yo, entonces en ese momento digo, Señor. Y a partir de ahí empieza el proceso de humillación para que tú llegues a ser como Moisés, para que tú llegues a ser como Elías, para que tú llegues a ser como Daniel. Antes tienes que verte en Saúl y darte cuenta a dónde te va a llevar esa forma de ser. Antes tienes que verte en ese pueblo de Israel rebelde, ese pueblo de Israel que una y otra vez le falla a Dios, y ese pueblo soy yo. Y entonces eso me lleva a decir, Señor, no te merezco. Necesito, como David, ¿qué cosa? Un corazón limpio, nuevo, un espíritu recto. Porque lo que hay dentro de mí simplemente no puede honrar el nombre de Dios. Porque solamente dentro de mí hay podrida llaga. Y entonces eso genera dependencia. Miren ustedes, en Juan 1:40 al 42, Andrés le pregunta a Jesús, Señor, ¿eres tú aquel que decía Juan? ¿Eres tú el Mesías? Y entonces Jesús le dice que es. Y entonces Andrés sigue a Jesús y Andrés va ¿con quién? Con su hermano, con Simón. ¿Y qué le dice? Hemos encontrado Mesías. Eso nos dice Juan. Pero en Mateo nos dice que Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a los dos hermanos. Uno era Simón y también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red. Aquí nos dice que el encuentro fue allí. Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Aquí vemos algo loable.
Pedro es llamado, así como todos hemos sido llamados, y hemos aceptado la invitación de Dios. Y a veces nosotros, como decimos, ya aceptamos, ya me bauticé, pensamos que no hay un proceso de transformación. Pensamos que una vez que yo he bajado las aguas del bautismo, soy una nueva criatura, y la Biblia lo dice que lo eres. Pero es una naturaleza espiritual que tiene que ir desarrollándose, y en el desarrollo del espiritual viene la muerte ¿de cuál? De la carne. Ahora, Jesús elige a sus 12 apóstoles en Marcos 3:13 para que prediquen su palabra. Dentro de ellos estaba ya Simón. Mateos 16:13 al 18 dice que cuando Jesús entró en Cesarea de Filipo, interrogó a sus discípulos, preguntándole qué es lo que pensaban de él. ¿Y quién salió rápido? ¿Quién fue? Simón le contestó diciendo que él pensaba que era el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Porque no te lo reveló sangre ni carne. Y a partir de ahí le dijo ¿qué? Tú serás llamado ¿qué? Pedro. Entonces Pedro tuvo una victoria. Y así tenemos victorias en la vida cristiana. Y a veces vemos hacia atrás y decimos, no, yo hice aquello. Y no nos damos cuenta que lo pasado, pasado. Que las victorias tienen que ser ¿cuándo? Diarias y constantes. Y entonces Pedro, después de haber sido reconocido por Jesús, en Mateo 18, 21 al 22, tenemos a otro Pedro también, que se acerca a Jesús para preguntarle cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Y le dice, Señor, o sea, Pedro se quería ver bien con Jesús. ¿Verdad que hasta 7? Y Pedro pensó que iba a recibir un reconocimiento igual como el pasado. Pedro, wow, 7. Los fariseos dicen que con 2 y se acabó. 7, wow. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces Pedro ahí, después de haber recibido un reconocimiento, Pedro recibe vamos, ¿cómo decirlo? Sí, podríamos decir no aprobación o una corrección, por decirlo así. Ahora, Mateos 15 al 18, vamos a leerlo, este sí lo vamos a leer. Mateos capítulo 15, verso 15 al 18. Le damos lectura. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué creía Pedro, mis queridos hermanos? Creía como los fariseos también. Ellos estaban tan culturizados con los fariseos porque ellos eran los que tenían la enseñanza en ese tiempo. Y entonces Pedro había sido enseñado que el hombre no era malo por naturaleza, que el hombre solamente tenía que cambiar la conducta. Y si cambiabas la conducta, eso indicaba que eras bueno. Pero Jesús le dice a Pedro, tú tampoco entiendes, Pedro. Realmente el problema no viene del cambio de la conducta. El problema es que los malos pensamientos, los rencores, las envidias, los celos, no están en el hecho de que las hagas, es que las sientes. Podemos decir que Pedro no entendía que lo que él necesitaba era ¿qué cosa? Una transformación. Vean ustedes cómo va llevando Dios a Pedro, porque Pedro
era una persona que siempre salía por delante, siempre tenía las respuestas, siempre quería ser reconocido. Si ustedes leen la Biblia se dan cuenta que ellos hasta el último día de la cena del Señor, ellos estaban peleando quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús los va enseñando, los va llevando, los va llevando, los va llevando. ¿Qué es lo que Pedro necesitaba, mis queridos hermanos? Pedro necesitaba humillación. Pedro necesitaba verse en su verdadera condición. Pedro no se conocía. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Leía yo esta semana en un libro que usamos la expresión, te conozco como la palma de mi mano. Y en un estudio se demostró que casi el 100% de las personas no conoce la palma de su mano. Al ponerle una foto de la palma de su mano, no es capaz de reconocer cuál es su mano. Nosotros no somos capaces de conocernos. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice la palabra de Dios que el que escudriña los corazones, ¿quién es? Dios. Es imposible. En nosotros, en nuestro interior, hay un área oscura en nuestra psique, llamado el inconsciente. Nadie lo conoce. Solo se puede acceder al inconsciente a través de los sueños y a través de los test proyectivos. Ni siquiera se sabe en dónde está. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, dice, salen los malos pensamientos, nosotros podemos darnos cuenta que realmente se está refiriendo a esa parte, al inconsciente. De ahí vienen los malos pensamientos. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos en Mateo 17, 1 al 4, la transfiguración. Jesús le dice a Pedro, Pedro les propone a Moisés y a Elías que se queden a vivir ahí. ¿Sí se dan cuenta cómo Pedro siempre sale por delante? Pedro es el de los planes, siempre es el que está proponiendo. Pero sí se dan cuenta que Pedro es el tipo de cristiano que siempre está buscando ser reconocido. Entonces Pedro necesitaba una transformación. Pedro no se daba cuenta y ese es el problema. Nosotros no somos capaces de darnos cuenta. Necesitamos del Espíritu Santo. Ahora, Mateos 14, 25 al 32. Ahí vemos la escena de cuando Jesús mandó a sus discípulos por delante y después iba caminando sobre el agua y todos dijeron, un fantasma. Y entonces cuando Jesús les dice, no se preocupen, soy yo, ¿quién sale primero? Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. ¿Pedro se creía capaz? Sí, por eso siempre él salía por delante. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro iba caminando, pero cuando llegó un momento, voltea a ver hacia atrás a sus compañeros y en ese momento, Pedro, ¿qué pasó? Se hundió. Y cuando Pedro se hunde, ¿era un pescador, sí o no? ¿Sabía nadar? Pero justo en ese momento, Pedro tiene un atisbo de su incapacidad para salvarse. Y entonces Pedro dice, Señor, sálvame. Y entonces el Señor toma su mano y lo vuelve a poner de pie sobre el agua. Esa lección debió haber bastado para que Pedro reconociera que no era por él. Que cuando nosotros desviamos los ojos de Jesús, nos hundimos. Y a veces no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo, hasta que el agua nos llegó a la nariz. Esa lección debió haber bastado para a partir de ahí decir, Señor, necesito fijar mis ojos en ti. Pero no pasó. Ahora, el Señor venía trayendo a Pedro. ¿Le tenía paciencia? Esa es la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Jesús
batalló con sus discípulos hasta el último día de su muerte. Caminaron con Jesús a su lado. Y estas personas Jesús los tuvo que traer de error en error hasta el punto en que reconocieran quiénes eran en realidad. Juan 13, 6 al 9 nos viene la historia de cuando Jesús iba a lavarle los pies a sus discípulos. Todos se habían dejado lavar los pies. ¿Quién no se dejó lavar los pies? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no voy a permitir que tú te humilles a lavarme los pies. Todos se habían dejado lavar los pies. Entonces Pedro creyó que iba a encontrar un reconocimiento por decir, Pedro, tú me reconoces a mí como tu Salvador. Tú me reconoces a mí como superior a ti. Pero ¿qué recibió de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Pero si no te lavo los pies, ¿no tendrás parte con quién? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no solamente me laves los pies, lávame la cabeza y las manos. ¿Y qué le dijo Jesús? Basta con los pies. Y entonces Pedro recibe otra lección. En ese momento Pedro hubiera dicho, no, ya debo callar, ya debo parar la boca, ya no debo de salir de impulsivo, ya debo quedarme callado porque no lo sé todo. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Aprendió? ¿Aprendió con esa lección? ¿Qué nos dice la Biblia? Juan 13, 36 al 38. Aquí Simón Pedro le explica a Jesús que quiere seguirlo y que daría la vida por él. Pero Jesús al oír esto le contestó que no estuviera tan seguro de lo que acababa de decir, porque él le podía afirmar que antes de que cantara el gallo le iba a negar ¿cuántas veces? 3. Y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, todavía eso no sirvió para que Pedro entendiera. Pedro va con Jesús y él piensa que está dispuesto a dar su muerte. Pero el que había declarado que iba a estar con Jesús hasta el último día y que le iba a seguir inclusive a dar su vida, en Marcos 14, 32 al 37 nos dice que cuando Jesús llega al Getsemaní, les dijo a sus discípulos, velen conmigo, oren. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Se durmieron. Volvía a Jesús y los encontraba dormidos. Y miren que el que acababa de prometer fidelidad inclusive hasta la muerte, velar no pudo. Pero Pedro seguía sin entender. Lucas 22, 61 al 62 nos cuenta que cuando Pedro estaba sentado en el patio, se le acercó una criada diciéndole si conocía a Jesús. Y éste lo negó. Después le preguntó otra que pasaba por allí, ¿será amigo de Jesús? Y éste le volvió a negar. Y ya al cabo de un rato, cuando negó la tercera vez a Jesús, inclusive él dijo, no me creen que no soy discípulo. ¿Qué hizo Pedro? Dijo malas palabras y maldijo. Pero Jesús le dijo, yo sé que me vas a negar. Pero aquí vemos el amor de Jesús. Le dijo, pero una vez que haya pasado todo esto, ¿qué cosa? Vuelve y confirma a tus hermanos. Lo que Jesús le estaba diciendo es, a pesar de lo que vas a hacer, tú sigues siendo mi familia. Y saben ustedes que Pedro, las palabras de Jesús no tuvieron sentido en ese momento. Pedro seguía confiando en su capacidad, en su elocuencia, en su sabiduría, en su porte.
Y Jesús le decía: Pedro, no puedo utilizarte si no me dejas. Y miren, hermanos, Jesús fue llevado al Calvario. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, ¿ustedes creen que Pedro abandonó por completo a Jesús? Yo me imagino a Pedro, hermanos, porque la cruz era un lugar alto. Yo me imagino a Pedro avergonzado, pero con miedo también. No quería morir. Y me imagino a Pedro a lo lejos contemplando la cruz. Tal vez detrás de un árbol allí, para que nadie lo viera. Y las lágrimas de Pedro caían de sus ojos como ríos. Y Pedro, al ver la cruz, decía: no te merezco, Señor, porque te prometí que iría a la muerte contigo y te fallé. Yo debería estar en lugar de uno de esos ladrones contigo. No te merezco, Señor. Y Satanás quería lograr en Pedro lo mismo que logró en Judas. Que la culpa lo llevara ¿a dónde? Quitarse la vida. Pero Pedro recordó las palabras del maestro: a pesar de lo que has hecho, por mi sangre eres hecho familia. Y justamente, hermanos, el sacrificio de Cristo no tenía sentido para ninguno de los discípulos. No entendían lo que significaba la cruz. Pero en el momento cuando Pedro se vio en toda su pecaminosidad, cuando vio que realmente era un hombre falible, que por más que había prometido, por más que había entendido algunas cosas, realmente él era un hombre pobre en su interior. Y cuando Pedro lo entendió, cuando Pedro sintió culpa, en ese momento la cruz tuvo significado. Pedro sabía que no merecía Jesús. Pedro sabía que no merecía salvación. Pero eso es justamente lo que significa la palabra gracia. No es que nosotros merezcamos. No es que nosotros le amemos a Él primero, sino que Él nos amó primero y por eso dio a Jesús. Por eso Jesús dio su vida. Y Pedro, mientras lloraba, entendió que no podía. Entendió que necesitaba de Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, Juan 21, del 1 al 25. Nosotros vemos ahí que Jesús aparece a sus discípulos. Dice que estaban ahí un grupo de sus discípulos todavía sin entender, quizá tristes, sin rumbo en su vida, no sabían qué iba a seguir en su camino, no tenían dinero, dice el libro de Deseado a todas las gentes, estaban pobres. Entonces Pedro dice: ¿saben qué? Me voy a ir a pescar. Y entonces otros que estaban con él, que no eran pescadores, dijeron: pues vamos contigo, no tenemos otra cosa que hacer. ¿Y qué hacen? Van de pesca. Y dice la Biblia que ¿qué pasó? ¿No pescaron qué cosa? En toda la noche. ¿Sabían pescar? Sabían. Pero por algo no pescaron. Pero miren ustedes que cuando estaban a la orilla, cuando estaban ya yéndose hacia sus casas, aún en la barca, vieron a un hombre en la orilla. Ni siquiera había amanecido.
Y cuando vieron a ese hombre en la orilla, este hombre, ¿qué estaba haciendo? Me encanta esa imagen. Les estaba preparando el desayuno. Jesús iba a compartir un momento maravilloso con ellos allí. Después de venir con la decepción de no haber pescado nada, hambrientos porque no tenían dinero, Jesús estaba haciendo provisión. Y pensaron tal vez que se iba a quedar con ese pescadito. Pero Jesús les dijo, ¿han pescado algo? Dijeron, no. Ahora les dijo, tiren, ¿qué cosa? La red. ¿Hacia qué lado? ¿Qué dice la Biblia? A la derecha. Pedro era el líder. El Pedro anterior, ¿qué hubiera dicho? Aunque al principio le había hecho un milagro ya, de ese tipo. Pero Jesús le dice, tíranlo a la derecha. Y aquí no se trata de decir qué sentido tiene echarlo a la derecha o a la izquierda. Aquí se trata de entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era, échalo a la derecha. Y cuando Pedro y los discípulos echan la red a la derecha, inclusive viene el número de los peces que pescaron. 195, si no mal recuerdo. 150 peces. Pero eran grandotes porque dice que la red inclusive se tendía a romper. Y una vez que hubieron tomado los peces, Juan, ¿qué dijo? Es el maestro. Aquí me sorprende algo. Yo siento que Pedro, el Pedro anterior de la humillación, hubiera saltado de la barca y después de que se tiró, se hubiera acordado que está desnudo. Porque estaba desnudo, dice la Biblia. Y entonces, por la impulsividad de ganarle a los demás, ¿qué hubiera pasado con Pedro? Se tira al agua y después de que dice, híjole, estoy desnudo, y se hubiera tenido que subir otra vez a vestirse. Dice que Pedro toma el tiempo ¿para qué? Para vestirse. Y después de haberse puesto su ropa, se lanza al agua y llega delante del maestro. Ahora, mis queridos hermanos, después, ahí en el 21:15, que fue la lectura bíblica, dice que después de que hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué era lo que Pedro siempre había tratado de demostrar? Que amaba a Jesús más que a quién, que a los demás. Y ustedes, si lo leen tal cual como está en su Biblia, entenderán que Pedro está haciendo otra vez. Está saliendo como, sí, Señor, yo te amo. Y traía preparado unas imágenes, pero por motivos técnicos no se pudieron proyectar. Pero les traía allí la traducción de la palabra que realmente se utiliza allí. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Está usando la palabra ágape, agapao. ¿Cuál es el amor ágape, hermanos? Es el que dice Corintios 13. Es el amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no busca lo suyo propio. Ese es el amor ágape. Y hay otro amor que se conoce como el amor filial, fileos, de amigos. Hay quienes tenemos buenos amigos, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el requisito para que un amigo sea llamado buen amigo? Que se porte bien conmigo. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene un amigo que se porte mal con él? Ese es el requisito del amor filial. Somos amigos mientras entre nosotros haya ¿qué? Reciprocidad. Pero el amor ágape es diferente. El amor ágape es incondicional. El amor ágape dice te amo. Y la otra persona dice pero yo no te amo. Y el amor ágape dice a mí no me interesa. Yo te estoy hablando de que de aquí hacia allá lo que yo siento por ti es amor.
Y el amor egoísta quiere intercambio, quiere reciprocidad. Pero el amor ágape no le interesa un beneficio. En realidad el amor ágape se da porque está tan lleno que se desborda. Ese es el amor ágape. El amor ágape no busca una persona ideal para amar, ama a todos por igual. El amor no busca a alguien que sea digno de amar. El amor ama al indigno. Ese es el verdadero amor ágape. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me agapao? No le está preguntando, ¿me fileas? ¿Me amas con amor perfecto, nacido de Dios? Y cuando yo leí esto, hermano, lo busqué en la traducción. Cuando yo en el griego, en el original griego, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Así dice. Y los dejo de tarea que lo busquen. Hay una aplicación que se llama Logos Keylogos o K-Logos. Esa aplicación sirve muy bien para entenderlo. Y hay muchos textos en la Biblia cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te está diciendo agapao. Búsquenlo. A tu prójimo como a ti mismo. Cuando en la Biblia te dice ama, justamente ahí dice agapao. Y aquí en la traducción, cuando tú buscas, Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo. Hay unas Biblias, no sé si alguien tiene aquí, pero la de mi esposita ya viene con la traducción donde dice, Señor, tú sabes que te quiero. Porque ahí ya está bien traducida. ¿Es lo mismo amar y querer? Luego se les vino la canción, ¿va? No es lo mismo. Acabamos de ver las diferencias entre el amar y el querer. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, yo no te amo. Yo solamente, y cuando yo estoy leyendo en la aplicación, ahí dice sentir cariño. Yo solo siento por ti cariño. Es decir, Pedro estaba reconociendo después de la humillación que no podía expresar amor eterno a Dios. ¿Cómo podría atreverse a decir a Dios que amaba? Cuando la palabra de Dios dice que la expresión máxima del amor, ¿cuál es? Que un amigo de qué cosa? La vida por su amigo. Y él no había dado la vida por quién? Su amigo. ¿Cómo podría atreverse a decir que amaba si no había cumplido con esa definición? Entonces Pedro dice, Señor, tú sabes que lo que yo siento por ti es un vil amor. Mientras me hagan el bien, mientras me traten bien, pero el día en que me tratan mal, dejo de amar. En medio de la dificultad, dejo de amar. Y cuando Pedro reconoce eso, mis queridos hermanos, es porque había sido. Pedro ahora se reconocía como era realmente. Y entonces Jesús le dice, apacienta cordero. Jesús le estaba diciendo, estás listo para el servicio. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar a Pedro. Me imagino que lo dejó otro ratito. Es imaginación. Y al ratito se le vuelve a acercar y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapao? Jesús le estaba diciendo, hace rato, ¿será que escuché bien? Y entonces Pedro dice, Señor, sí, pero con amor humano. No he nacido de nuevo. Y la tercera vez ahora tiene sentido. Jesús le dice, ¿se acuerdan que las primeras veces es Pedro me agapao? La tercera vez búsquenlo y dice, Pedro, ¿me fileas? Pedro, está reconociendo que lo que sientes por mí no es amor ágape. Estás reconociendo que no me amas más que estos. Y entonces dice la Biblia que Pedro se entristeció porque le había preguntado la tercera vez si lo fileaba. Le estaba preguntando si su amor era humano.
Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Tú me conocías antes de negarte 3 veces, pero el único que no se conocía era yo. ¿Cómo puedo decir que te agapao si te fallé? ¿Y qué vuelve a contestar Pedro? Señor, yo te fileo. ¿Y qué le dice Jesús? Estás listo, preparado para apacentar mis ovejas. Mis queridos hermanos, habemos aquí personas que hemos sido llamados para desempeñar un cargo. Y me ha tocado escuchar a personas hablar conmigo y decirme, no me siento capaz. Siento que no puedo. Siento que soy indigno. Y la respuesta de Jesús ante esas personas es, estás preparado. Tienes justamente el requisito para dejarte capacitar por mí. Si hay alguien aquí que ha recibido un cargo y cree que no tiene la capacidad, pídasela a Jesús, que Él se la va a dar. Y si hay alguien que cree que tiene la capacidad, reconozca que Dios siempre actúa de maneras distintas. Que Dios no es un Dios de procesos. Que lo que te funcionó antes, después no puede ser la voluntad de Dios para que lo ejecutes en ese accionar. El llamado que Dios hace a cada uno de los que han de recibir un cargo, el llamado que Dios hace para aquellos que quieren predicar el evangelio, el llamado que Dios hace a todos aquellos que quieran ser sus discípulos es que tomen su cruz cada día, que se nieguen a sí mismos, que hagan por medio de la sangre de Jesús morir al yo. Porque mediante ese proceso, mediante el reconocimiento de mi incapacidad y reconocer la dependencia que tengo de Dios, entonces soy humillado. Yo no sé cuántos Pedros hay aquí, como yo, que necesitamos una y otra vez que el Señor nos dé lecciones. Pero mis queridos hermanos, dejemos que Jesús haga el trabajo. Cuando nosotros seamos capaces de ver nuestra condición, y es lo que la palabra de Dios dice que hace el Espíritu Santo, ¿convencer a qué? ¿Al mundo de qué? De pecado. Y cuando el ser humano reconoce que es pecador, cuando el ser humano sabe que no podría hacer nada para salvarse, entonces en ese momento clamará por un Salvador. Solamente allí, hermanos, en la humillación, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, porque el hombre tiene que humillarse. Y la humillación es justamente esto, hermanos. Lo voy a cortar, por decirlo así. Significará mucho más, pero es reconocer que yo no puedo, pero que Él sí puede. Y entonces construir una vida diaria de dependencia con Dios. Si has recibido ese llamado, acéptalo con gozo. El Señor te va a capacitar. Y cuando después, con el tiempo, te des cuenta que por haber tomado ese paso ahora te atreves a más, y voltees a ver hacia atrás y veas quién eras, ¿qué vas a decir? Gloria a Dios por haberme ayudado a darme cuenta que Él es el que lo hace todo. Mis queridos hermanos, es el deseo
y oración de esta mañana, de que los cargos a desempeñar los pongamos en las manos de Dios. Y cuando tendamos que siempre pidamos dirección a Dios y le digamos, Señor, muéstrame cuándo me estoy desviando. Y cuando el Señor nos lo revele, podamos tener la valentía para reconocerlo y redireccionar. Y saben, hermanos, poco a poco va muriendo ese yo, hasta el punto en que realmente sabes que no te puedes parar aquí si el Espíritu Santo no te dirige. Vamos a terminar con un canto. ¿Ok? Vamos a 560, nuestra hermana Abel. Cristo está buscando obreros hoy. Vamos a entonarlo de pie.